Bueno, buenas, profesor. Bienvenido a este nuevo pequeño tutorial. Bueno, más bien con una explicación de lo que se va a tratar, lo que son las clases y los objetos. Mi nombre es Jared Ricardo López Sánchez y voy a darles una pequeñita explicación con respecto a lo que son las clases, los objetos y nada más. Y ya de ahí mi compañero Héctor, que va a entrar ahorita, ahí él sí va a explicarle lo que es más a detalle todo cómo funciona una clase, los objetos. Yo simplemente les voy a dar pequeños conceptos y un ejemplo un poco más amplio de lo que él les va a mostrar. Así que pues vamos a darle y vamos a empezar con la definición de lo que es un objeto. Un objeto, ¿cómo lo podemos definir? Como ya sabemos, actualmente en el mundo de programación se utilizan objetos y también modelos de objetos. Aquí los modelos de objetos son los que los desarrolladores se utilizan y también se encargan de definirlos y desglosarlos en varios puntos según su criterio. Es decir, de, para que puedan tener un modelo de objetos bien definido, deben de pasar por varios puntos, por varias pruebas, por así decirlo, pero de cada uno de los desarrolladores para que puedan tener un modelo de objeto detallado y que cumpla con los de especificaciones y requerimientos que se está buscando, ya que como se menciona, se tiene que cubrir lo que le falta al modelo de análisis que ya se ha visto previamente y también lo que se intenta cubrir el espacio que hay entre el modelo de análisis, el hardware y el software. Obviamente se define con precisión para poder obtener un modelo detallado de objetos que incluyen, aquí sí se incluye lo que es los requisitos específicos de cada elemento. Ese sería lo que es el modelo de objetos y lo que conlleva. Bueno, un objeto es una instancia de una clase y de las clases vienen siendo básicamente de lo que es, bueno, surgiendo de lo que son los diagramas de clases. Los diagramas de clases son, bueno, sirven para definir la estructura que tendrá nuestro sistema. Esto también define lo que es, cómo se hace, lo que hace y cómo se va a comportar el sistema ante dichas situaciones, ¿no? Aquí es donde vamos a empezar a definir, por ejemplo, una clase que se va a llamar, a ver, acá. Aquí tenemos nuestra interfaz, nuestra interfaz de clase. Lo jalamos y ponemos, por ejemplo, una clase que se va a llamar, eh, no sé, carro. Acuérdense que para definir una clase todas las palabras deben de llevar, toda la palabra inicial inicia con, para la redundancia, con una mayúscula. Por lo tanto, nuestra clase aquí se va a llamar carro. Carro tiene atributos. Vamos a ponerlo por acá. Carro tiene atributos, por ejemplo, un modelo, que otro, de color, ¿qué más? Color. Y pues bueno, también dentro de las clases se manejan lo que son los métodos o las operaciones que estos van a realizar. Por ejemplo, en carro, ¿qué hace un carro? Un carro pues arranca, ¿no? Vamos a tener una operación que se va a llamar arranca o arrancar. También puede funcionar. Y otro que sería, por ejemplo, de detenerse. ¿Por qué no? O sea, un carro debería de arrancar, detener, acelerar inclusive y cosas así. Bueno, entonces, de los diagramas de clases, una vez elaborado varias de clases, por ejemplo, de este tipo, en conjunto forman un diagrama de clases y forman un sistema que van a definir el comportamiento que va a tener este. Aquí tengo un pequeño ejemplo ya elaborado de un sistema sobre lo que es un triángulo, un rectángulo y circunferencias. Tengo tres figuras y pues son tres clases y van a tener una clase abstracta en donde se van a hacer las operaciones y las operaciones serían calcular el área de, de, de esas figuras. Entonces,
vamos a mostrarles, bueno, les voy a mostrar lo que es el ejemplo que les estoy comentando. Y aquí está. Aquí tenemos nuestro pequeño ejemplo de un diagrama de clases hecha. Y como vemos, esto es una clase abstracta que vamos a estar utilizando para hacer las operaciones. Se sobrescriben, por así decirlo. Y pues ahorita les enseño más o menos cómo quedaría en código una vez hecho la diagrama de clases, el diagrama de clases. Eh, recordemos de que UML tiene una opción para, ¿cómo se llama? Exportar los diagramas a un lenguaje. Y aquí sería, ¿no? Simplemente tendríamos que descargar la extensión. Bueno, en fin. Aquí tenemos nuestra clase que se llama triángulo. Triángulo tiene dos atributos, que es base, altura. Estos están de doble, es decir, eh, para que se admitan puntos decimales. Y triángulo, pues tiene varias operaciones, que es un triángulo, que es el nombre de la clase, que es el constructor. Y luego tiene triángulo que pasa parámetros de lo que es base y altura y los respectivos getters y setters que se necesita. De ahí vamos con nuestra clase rectángulo. El rectángulo pues tiene también dos atributos, base, altura, y también tiene su constructor vacío, su constructor con parámetros y sus getters y setters, así como circunferencia que tiene lo que es un atributo de radio, circunferencia, getters y setters y toda cosa. Este main va a ser nuestra principal y aquí esto es, como ya les había comentado, una, ¿cómo se llama? Mm, uy, se me fue. Ah, una clase o un método abstracto. Ahora sí que estos son aquellos que definen las operaciones o los valores que van a estar tomando nuestras clases, por así decirlo, y esto va a permitir realizar acciones sobre ellos. En este caso, aquí la operación es doble calcular áreas. Nuestra operación se llama calcular áreas. Entonces, este método va a estar para todos y cada una de estas clases, a excepción del main. Y este pues va a ser que pues se defina la acción que se debe de obtener. En este caso vamos a estar obteniendo los valores de, de estas figuras. Bueno, más o menos la idea que se tiene es con una clase abstracta estar utilizando un método para todas las clases o todas las operaciones, siempre y cuando estas sean, tengan ¿cómo le digo? Conlleven a un mismo fin. Es decir, no puedes utilizar, por ejemplo, un método abstracto que no puede tener una relación con una clase a la cual va. Es decir, por ejemplo, acá tenemos calcular áreas. Este es nuestro método, que va a ir para las tres figuras, para las tres clases. Y pues, ¿qué pasa si yo quiero meter o relacionarlo con una clase persona? No se va a poder, o sea, ¿qué vas a calcular? ¿Áreas de una persona? Puede que sí, pero, o sea, técnicamente no. Entonces va más hacia las figuras. No sé si me doy a entender con eso. Así que simplemente tienen que estar relacionados con aquellas clases que pues se pretende tener relación en sí y nada más. Hablando de datos, ahorita acaban de ver de que tengo un, dos puntos y después dice doble. Doble es un tipo de dato que acepta números decimales, así como existe el doble, existe lo que es el int, el string, que son, el int es el entero, que acepta valores enteros, 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Bueno, no. Y ya de ahí está lo que es el string, que acepta una cadena de caracteres. El char acepta de caracteres en sí, por ejemplo, una C, una A, y así sucesivamente, pero simplemente va a estar aceptando un carácter en lugar de una cadena de caracteres, que eso se encarga el string. Y esos son unos tipos de datos que se van a estar viendo constantemente. El float también, que son para números reales. Y ¿qué otro?
Aparentemente son unos datos, son estos datos los que se van a estar viendo más. Bueno, en fin, retomando esto, una vez que nosotros hemos hecho nuestro ejemplo, si lo pasamos a código, obtendríamos esto. A ver, permítame. Obtendríamos esto. Y pues aquí estaría definido nuestro método public abstract doble calcular áreas. Y aquí tenemos nuestras clases, circunferencia, rectángulo y triángulo. Aquí están, por lo tanto aquí estoy definiendo el valor de pi, que es 3.1416, y pues con eso se hacen las operaciones. Entonces, el método que estamos utilizando de abstract, aquí está, se incluye su override. Entonces simplemente retornamos a la operación, es decir, el valor que se obtiene de realizar el cálculo del área del círculo o de una circunferencia. En este caso va a ser pi por radio por radio. Retornamos pi por radio y ese es el valor que vamos a estar obteniendo en nuestro método calcular área. Aquí en nuestro main pues se hace lo que es todo el desarrollo donde se calcula las operaciones, nuestro pequeño menú. Y bueno, más o menos funcionaría de esta manera. Aquí sería elige una opción de 1 al 13, de 1 al 3, en donde calculamos el área del rectángulo. Por ejemplo, vamos a calcular el área de la circunferencia, le damos 2, ingreso a la radio, vamos a decir que va a ser de 10. Y ahí está, el área del círculo va a ser 3.1416. Y pues de esta manera se terminaría nuestro pequeño ejemplo que parte desde un diagrama de clases. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que parte de un diagrama de clases y que pues tenemos desarrollado un pequeño programa que muestra cómo funciona. Cabe destacar de que pues cada clase que está acá está heredando lo que es el método de la clase abstracta figura, en este caso doble calcular área. Por eso vimos acá en nuestro código que circunferencia tiene lo que es eh, el override de public doble calcular áreas para que este pues pueda funcionar tranquilamente. En fin, con esto concluyo una pequeña explicación de lo que es el diagrama de clases en sí de un pequeño sistema. Ahora mi compañero pues va a estar ahorita explicándole más a detalle cómo funciona en sí una clase, cómo van a estar definido o qué hace cada flecha. En este caso aquí estamos utilizando lo que es la generalización, que es la herencia. Mi compañero ahorita va a estar explicando todo eso más a detalle y yo simplemente les estoy empezando a dar una explicación muy pequeña de un sistema, un ejemplo de un sistema que parte de diagramas de clases y cómo funciona. Bueno, eso ha sido todo. Les dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Héctor Manuel López Pérez. Y bueno, continuando un poco con lo que dijo mi compañero Jared, bueno, centrémonos en nuestro modelo de análisis dentro de nuestro programa Start UML. Bueno, primero que nada definamos qué son los diagramas de clases, enfocándonos en las clases y los objetos. Bueno, primero debemos identificar cuál es la función de los diagramas de clases. Por eso podemos decir que estos nos explican de manera más entendible la estructura que compone a un sistema, desde el punto de vista de clases y objetos. Ahora bien, las clases son abstracciones que especifican los atributos y los comportamientos de los objetos. Y por objetos, pues nos referimos a que son entidades que comprimen o encapsulan su estado y su comportamiento, aunque debemos de tener en cuenta de que cada objeto tiene una identidad, o sea que puede hacer referencia a este mismo de manera individual y se distingue de otros objetos. Bueno, la representación de las clases y objetos en UML se muestra en cuadros que tienen tres compartimientos, los cuales son estos.
Ok, tiene tres compartimientos. El primero, pues es nuestro nombre. Le ponemos acá. El segundo, lo que hace es almacenar nuestros atributos o nos muestra nuestros atributos. Listo. Y el tercero está compuesto pues, por nuestras operaciones que pues, va a realizar nuestra clase. En este caso, pues no vamos a agregar nada. Posteriormente voy a explicar algo. Ok, lo desechamos. Eh, Cabe destacar que los nombres de las clases deben empezar siempre con una letra mayúscula. Esto es para evitar que luego al momento de generar los archivos de Java, porque pues, podemos generar archivos de Java a través de los OML, evitamos que cree conflicto entre las clases cuando se genere, entre el nombre de las clases más bien, cuando se genere. Entonces de esta manera se va a ejecutar de manera correcta. Y bien, pues ahora sí, entrando en materia, debemos definir primero qué son las asociaciones y los vínculos. Bueno, pues una asociación se refiere a las relaciones que existen entre clases y a su vez estos representan grupos de vínculos. Bueno, suponiendo que tenemos una clase llamada maestros o maestro y una clase llamado alumno. Ok, ¿cómo podríamos hacer una asociación? Buscamos aquí la parte de asociación y unimos maestro y alumno. Entonces aquí estamos marcando que hay una asociación entre estas dos clases que son maestro y alumno. Bueno, y para darle como que más sentido, podemos decir entonces, agregando un texto, diciéndole que el maestro enseña, ¿a quién le enseña? Le enseña al alumno. Y esa es una asociación diciéndole que nuestro maestro o maestros que tengamos en esta clase le va a enseñar a alumno. Y también podemos entonces decir que el alumno aprende pues, del maestro, ¿no? Aprende de... ¿Quién aprende? El alumno aprende del maestro. Entonces aquí podemos decir que hay una asociación entre estas dos clases. Y bueno, ahora un vínculo es la representación de una conexión que existe entre dos objetos. Entonces, buscamos los objetos aquí y vamos a ocupar dos, por ejemplo. Este objeto va a pertenecer entonces a un maestro y este objeto a un alumno. Entonces, le vamos a poner el nombre, no sé, que se llame José y pertenece a maestro. Entonces, aquí estamos instanciando que este objeto José de la clase maestro. Y aquí hacemos lo mismo, solo que aquí le ponemos la otra instancia. Aquí le pondremos, no sé, Héctor, de la clase alumno. Entonces, aquí podemos también decir que hay una un vínculo y que pues representan los vínculos que existe entre maestro y alumno. Bien, pues ahora entendamos lo que son los papeles. Realmente los papeles son relativamente fáciles de entender, pues lo único que hacen es mostrarnos un pequeño texto que hace referencia o que distinguen una o varias asociaciones. En este caso es este que dice aprende de, este sería nuestro pequeño papel y hace referencia a esta asociación que tenemos acá. Ahora pasemos a lo que es la multiplicidad. Bueno, por multiplicidad nos referimos al número de objetos que tiene una clase con otras. Por ejemplo, en este caso,
tenemos entonces dos clases, las cuales son maestro y alumno, y utilizando un papel, entonces podemos decirle que un maestro tiene un alumno. Esto es un poco parecido a lo que son los modelos de interrelación en las bases de datos. Entonces, un maestro tiene un alumno, que a su vez entonces es un maestro tiene muchos alumnos, los cuales los vamos a representar con un asterisco. Y también un maestro, con una restricción le decimos que un maestro solo puede tener uno, de uno a más alumnos. Entonces lo representamos de esta manera. Con un 1 le agregamos unos puntos y le ponemos el asterisco. Entonces estaríamos representando que un maestro puede tener muchos alumnos. Y a su vez, uno o muchos alumnos pueden tener un maestro. Ahora, bueno, ahora pasemos con lo que es la clase de asociación. ¿A qué se refiere esto? Entonces, aquí podemos decir que la clase asociación existe cuando la asociación se lleva a cabo por medio de una clase que tiene sus propios atributos y operaciones. Entonces, en este caso tenemos una asociación entre cliente y tienda. Ahora, necesitamos otra clase que tenga sus propios atributos y operaciones. Entonces, ocupamos una clase y llamémosle tarjeta de crédito. Ok. Ahora vamos a hacer la clase de asociación. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es asociar lo que es tarjeta de crédito, pero con la asociación en la que cuenta cliente y tienda. O sea, no a cualquiera de los, no a cliente ni a tienda, sino a la línea donde la que identifica la asociación. Entonces, como vemos, se marca como con una línea punteada. Entonces, aquí podemos leerlo de la siguiente manera. Por medio de quién se va a llevar a cabo una asociación. Pues por medio de una clase asociada, la cual sería esta nuestra clase asociada, o sea, tarjeta de crédito. Entonces podemos decir, el cliente compra en la tienda y por medio de una tarjeta de crédito, que es nuestra clase asociada, va a realizar su pago, su compra. De esta manera, sabemos que la clase cliente y la clase tienda van a interactuar entre sí por medio de una tarjeta de crédito o la clase tarjeta de crédito. Bueno, ahora podemos pasar a lo que es la agregación. Primero que nada, definámoslo. La agregación es la relación que define que un objeto es parte de otro objeto. Ahora pongamos un ejemplo. Esta clase contenedor y la clase parte, para que sea más claro. Entonces agregamos, para la redundancia, una agregación y le estamos diciendo entonces que este objeto parte pertenece a contenedor. Pero cabe destacar que nuestro objeto contenedor y nuestro objeto parte tienen existencias por separado, por lo que podemos decir que si uno de ellos deja de existir, no necesariamente el otro tiene que dejar de existir. Puede quedarse ahí. Podemos entender entonces que contenedor es, perdón, parte es parte de contenedor. Ahora, con otro ejemplo, vamos a ponerle aquí a contenedor biblioteca. Y en parte, ¿qué será? Libros. Libros. Entonces, aquí podemos ser un poco más claros diciendo que libros es parte de biblioteca, lo cual también es posible agregar la multiplicidad. Agregamos un papel
Y entonces le podemos decir que se considera biblioteca con una restricción que tenga uno o más libros. Y aquí tenemos lo que sería una agregación. Ahora, la parte de composición. Bien, pues la composición en sí existe o nosotros la conocemos como la regla. Ahora pasemos a lo que es composición. En la composición existe lo que conocemos como la regla de no compartir, lo cual esta significa que las partes solo pueden pertenecer a un solo contenedor. Ahora, cambiemos el ejemplo. Pongamos aquí una computadora. ¿Y cuáles son las partes que contiene una computadora? Pues tiene procesador, tiene un disco duro y puede ser también tiene memoria RAM. Bueno, ahora hagamos lo que es la composición. Entonces podemos decirlo que la computadora está compuesta por un procesador, un disco duro y una RAM. Y que, como mencionamos, existe la regla de no compartir, que las partes solo pueden pertenecer a este contenedor que es computadora. Ahora, lo tenemos que hacer en composición, o sea, la computadora está compuesta por un procesador, por un disco duro y por memoria RAM. Listo. Aquí ya le dijimos cómo está compuesto la computadora, que son estas tres clases más, procesador, disco duro y RAM. Eh, entonces, ¿cómo lo explicamos de esta manera? Nuestro contenedor está compuesto por unas partes. ¿Cuáles son estas partes? Procesador, disco duro y RAM. Y nuestro contenedor sería nuestra computadora. Ahora, hagamos y definamos lo que es la herencia. Bueno, la generalización o herencia nos permite heredar atributos y métodos de otra clase. Es decir, para que la herencia se pueda ejecutar correctamente, debe existir una clase padre y una clase hijo o hijos. La clase padre tiene que contener todos los atributos y métodos que se puedan heredar. Y la clase hijo o hijos van a ser las clases que van a heredar todos estos atributos y métodos que contenga nuestra clase padre. Hagamos un ejemplo. Ocupamos una clase llamada persona. Ok, persona va a tener sus atributos y ocupamos entonces las clases hijos que serían alumnos, maestros y qué más, administrativos. Administrativos. Entonces nuestra clase padre va a ser persona, la cual va a tener los atributos que sus clases hijos van a heredar, los cuales son alumnos, maestros y administrativos. Entonces ocupamos la generalización y aquí le vamos a decir alumnos va a heredar de persona todos los atributos, maestros también va a heredar todos los atributos que tenga persona y administrativos también. Entonces, de esta manera podemos representar lo que es la herencia. Como ven, son unas flechas, pero tienen la parte del triángulo está vacío. Esto sería una herencia
de una clase a otra. O sea, de persona se heredan todos los atributos. ¿Quién los hereda? Alumnos, maestros y administrativos. Ahora pasemos a lo que es la realización. La realización es la encargada de mostrar o realizar una relación entre una interfaz y una clase o componente. A ver, hagamos un ejemplo. Ok, ocupamos una clase, la cual tiene que ser nuestra interfaz. Entonces, vamos a definirla y le vamos a decir interfaz. Y le vamos a poner un nombre. Se va a llamar comestible. Listo. Ya tenemos nuestra interfaz. Ahora, ¿qué es lo que ocupamos? Nuestra interfaz entonces tiene que tener sus atributos. Añadimos los atributos, los cuales van a ser calorías, carbohidratos y proteínas. También tiene que contener sus operaciones. Agregamos operaciones y agregaremos dos, los cuales van a ser calcular calorías y la otra mostrar el porcentaje. Ok, entonces aquí tendríamos lo que es nuestra interfaz y ocupamos entonces dos clases más. A esta le vamos a poner fruta y a la otra le ponemos carne. Carne. Bien, esta es entonces, dijimos, una realización. Ahora, tenemos que decir, la interfaz o la interfase comestible cuenta con todos sus atributos, características, y después tenemos a nuestra clase fruta y nuestra clase carne, donde nuestra clase fruta implementa a comestible y nuestra clase carne implementa también a comestible. Ahora, ¿cómo le vamos a decir que lo implementa? Buscamos realización y unimos fruta. Entonces, fruta implementa la interfaz comestible y carne implementa también a la interfaz comestible. Este sería un claro ejemplo de la realización. Bien, ahora por último, pero no menos importante, la dependencia. Bien, la dependencia nos muestra una relación que existe cuando una clase usa a otra clase de alguna u otra manera, la cual esta puede ser de forma momentánea o no. Aunque algo sí tenemos que tomar en cuenta es que si, si una clase se le realizan cambios de la que estamos dependiendo, va a afectar en la otra clase. Supongamos entonces, creamos dos clases. Llamémosle proveedor y la clase cliente. Listo. ¿Quién depende de quién? Cliente tiene que depender de proveedor. Entonces buscamos una dependencia y le decimos que cliente depende de proveedor. Y todos los cambios que realicemos
en proveedor pueden afectar a lo que es nuestra clase cliente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos cambios o realicemos cambios en nuestra clase, en la clase de la que queremos depender. En este caso sería proveedor y cliente pues va a depender de proveedor. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya quedado claro y espero que tampoco nos hayamos cantinflado mucho con esta explicación. Y pues ahí, nada más, es todo lo que tenemos que mostrar. Una explicación un tanto sencilla y relativamente larga a la vez. Pero bueno, nos vemos en la próxima y saludos.